Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Corresponde o no corresponde la renegociación de algunos de estos contratos del gas de Camisea? No, ciertamente, hay algunos puntos que es necesario renegociar y no hay que asustarse por esto de las renegociaciones. Ya en anteriores oportunidades, ¿no es cierto?, en la época del presidente Toledo, del presidente García, se han hecho precisamente renegociaciones, han tenido frutos, han sido, digamos, preparadas adendas. Y nadie los ha tachado de terroristas o comunistas, no, chavistas, ni nada. Pero también cuenta mucho la forma, porque lo que hizo ayer el Premier es terrible. Totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre hay que guardar las formas, me parece. Pero precisamente me parece que también a la vez lo que ha expresado anoche a través de su Twitter el presidente me parece que ha tranquilizado a los mercados, no solamente locales, sino también del exterior, porque van en concordancia con lo que ya anteriormente había, la semana pasada, sin ir muy lejos, el presidente, ¿no es cierto?, en el extranjero, en Estados Unidos, en este caso y en el propio México, pero particularmente en Estados Unidos, tanto ante las Naciones Unidas, la OEA, ¿no?, y ante los empresarios, en fin, que él, muy preciso fue al haber señalado que no habrían expropiaciones para nadie, dijo nadie. Lo que significa nadie es simplemente ni personas naturales, ni jurídicas, ni nacionales, ni extranjeras. Entonces ahora lo que anoche precisamente hemos escuchado es una confirmación, ratificación de ello. Entonces yo pienso que las aguas nuevamente deberían estar en sus cauces normales, ¿no? Lo que totalmente concuerdo con usted, hay que guardar mucho las formas, pero de renegociar, por cierto que hay que renegociar porque hay cosas pendientes. Banco Sacconetti decía que no había que renegociar porque ya se renegoció el lote 88, pero sí el lote 56 y el 57. Bueno, efectivamente, pero es, digamos, todo está concatenado con Camisea, ¿no? Entonces todos pertenecen a la misma área geográfica, prácticamente son las mismas empresas que conforman estos consorcios. Entonces, justamente sí hay que renegociar Camisea. Ahora, en forma particular, el tema de la exportación, por ejemplo, sobre el lote 56, definitivamente eso está pendiente. Está pendiente, ¿por qué razón? Porque recordemos que inclusive a finales, a inicios del año 2016, en plena campaña electoral, todos los candidatos presidenciales ofrecieron precisamente ¿qué cosa? O sea, desde los más, de izquierda o los más de derecha, todos coincidieron, ¿no es cierto?, en que había que renegociar la exportación del gas, ¿no? Entonces, no tenemos por qué asustarnos si esto ya se había previsto, pues, la campaña electoral anterior. No, el gobierno que salió elegido, por cierto, no hizo absolutamente nada sobre el particular, y ese es un tema pendiente. El otro tema pendiente dentro de lo que sería la renegociación es, por ejemplo, y ahí viene el caso del lote 88, o sea, no solamente el lote 56, es el caso, por ejemplo, del precio del GLP. Nosotros tenemos en este momento una valorización del precio del GLP similar a la que simulásemos traer, ¿no es cierto?, el 100% desde Estados Unidos, desde la costa del Golfo, en el Atlántico, ¿no?, en Texas exactamente. Entonces, eso lógicamente eso no es verdad, porque nosotros producimos localmente el 80%, ojo, el 80% del consumo local proviene precisamente de Camisea, y nos están aplicando tarifas, en este caso, como que importásemos el 100%. En consecuencia, eso, por ejemplo, tiene que corregirse, porque no es verdad que importamos el 100%, porque de lo contrario no tendría sentido, pues, tener Camisea en lo que corresponde al GLP. Mejor importamos el 100% y se acabó el asunto, ¿no? Pero no teniendo un recurso local, en este caso producido en Camisea, estemos aplicando tarifas como que lo importásemos. Entonces, por ejemplo, eso también hay que renegociar. La otra que hay que renegociar es respecto a el destino, ojo, la valorización y el destino, y ahí vendría lo de la exportación, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que adicionalmente, entonces tendríamos que, en este caso, ojo, renegociar lo que corresponde a la exportación respecto a la valorización del gas natural que se exporta, pero también a la vez el destino de ese gas, por ejemplo, para el mercado interno, ¿no es cierto? Deberíamos utilizarlo, ese que se produce en Melchorita, en Cañete, deberíamos utilizarlo para el transporte pesado en el Perú. En lugar del diésel, utilizar ese gas natural liquefactado que hoy día se produce en Melchorita, Cañete, y que lo estamos utilizando en su mínima expresión a través de estos gasoductos virtuales, ¿no es cierto? Más o menos son 14 millones de pies cúbicos frente a 620 millones que producimos todos los días. Entonces, sí hay cosas que renegociar definitivamente, porque, ojo, este contrato se firmó el año 2000,
el año 2000 el de Camisea del lote 88 y el caso del lote 56 el año 2005-2006. Entonces, obviamente han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Mucha agua ha pasado bajo el puente y los mercados internacionales pues han cambiado y es natural, o sea, eso ocurre. Bueno, no digo todos los días, pero todas las semanas en el mundo petrolero, este tipo de renegociaciones. No hay que asustarse, pero sí hay que guardar totalmente las formas, ¿no? El señor Márquez, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, dijo que ha conversado con las empresas que explotan el yacimiento del gas de Camisea y les ha dicho, estamos dispuestos a negociar con el gobierno, renegociar con el gobierno, no hay ningún problema. O sea, el tema de la renegociación está con la puerta abierta para sentarse y conversar. Justamente me parece que el ingeniero Márquez pues ha traducido lo que él ha vivido, porque él ha estado en la delegación peruana, ha estado allá en Estados Unidos, ¿no? Durante todas estas expresiones que le estaba contando del presidente. Entonces, justamente me parece, y es un empresario, ¿no? Entonces, bastante informado el ingeniero. Entonces, sí, efectivamente se ha traducido, pero por eso le decía, lo bueno en este caso que ha confirmado lo que ya lo dijo el presidente, porque no solamente al ingeniero Márquez, sino también lo ha dicho públicamente en las Naciones Unidas, en la OEA, etc. Entonces ya el presidente Castillo ya lo dijo en Estados Unidos. Entonces, habiéndolo anoche confirmado, no tenemos por qué asustarnos por algunas otras frases que lógicamente quizá no con los modales adecuados, en fin, hasta eso podríamos llamar. No hay que asustarse, la verdad. Yo lo tomo, digamos, fríamente como ingeniero y considero que cuando manda capitán no manda marinero, así de simple, ¿no? Una última pregunta. La gente se pregunta por qué en Bolivia el balón de gas está a 9 soles y tienen ellos menos yacimientos de gas y nosotros que tenemos más, tenemos el balón de gas a 50 soles. Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, ahora sí parece que algo ha bajado, pero está lógicamente a precios superiores al caso boliviano, ¿no? Bueno, es una situación en que hay un subsidio en este caso y lógicamente debemos recordar que en el caso boliviano quien hace todo este tema de la parte de los hidrocarburos es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, vale decir el Petroperú boliviano, ¿no? Entonces los márgenes que tiene lógicamente son muchísimo menores que los que pueda tener, digamos, un privado, comenzando eso, ¿no? Y además hay algunos subsidios indirectos, entonces por esa razón llega a esos niveles. Ahora, no esperemos que tampoco llegue a esos niveles en el Perú, pero tampoco a los actuales, ¿no? Y por eso le decía que un motivo o un argumento o un tema de renegociación es el precio del gas aplicado al mercado peruano, porque no tiene sentido tener GLP, el 80% del GLP que consumimos proviene de Camisea y nos los estén vendiendo a precios, en este caso, como que lo importásemos. Mejor entonces importamos. Eso sería preferible, ¿no? Así es. Muy bien. Ingeniero Aurelio Ochoa, ha sido muy amable. Muchas gracias por su gentileza. Siempre a sus órdenes. Muy buenos días. Muy amable. Muchas gracias.